Muy bien, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas fue escrito por un médico que se dedicó a investigar y a recopilar todos los eventos que habían ocurrido en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es un evangelio. Lucas, de hecho, vino a los pies de Cristo años después del Señor Jesús ascender al cielo. Y uno de los énfasis que hace el evangelista Lucas, inspirado por el Espíritu Santo, es enseñar sobre el precioso tema de la Navidad. Lucas es el que más versículos dedica al anunciamiento de nuestro Señor Jesucristo, al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo y luego también a las personas que honraron la infancia de Jesús. Hoy, en la voluntad del Señor, tenemos un texto precioso que es en Lucas capítulo 1, el anunciamiento de nuestro Señor Jesucristo a la bienaventurada Virgen María. Cita así la palabra del Señor en el versículo 26. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Hasta aquí la primera de las tres porciones que vamos a leer y vemos ya la primera reacción de María. Pero nos venimos al primer versículo que hemos leído. La Navidad dice que empieza en Dios. Dios envía un ángel. Todo este texto es glorioso. Todo este texto es glorioso. Hay personas, ángeles y por supuesto la mano de Dios. La Navidad es Dios con nosotros. La vida es Dios con nosotros. Relegar a Dios de la Navidad y relegar a Dios de nuestra vida es no vivir. Es tener una vida en muerte. Relegar a Dios de la Navidad, y cada vez se está haciendo más, es un sucedáneo. Porque luego la gente intenta llenar ese hueco por Papá Noel, por costumbres budistas, por costumbres africanas, por materialismo. La Navidad y la vida es Dios con nosotros. Dios es el gran protagonista de nuestra Navidad y de nuestra vida. Si Él no es el preferente, si Él no es el centro de nuestra Navidad, cualquier fiesta, cualquier expresión de alegría está de más. Cualquier fiesta y cualquier expresión de alegría tendría que ser la consecuencia del gozo que hay en nuestro corazón y de la alegría que hay en nuestra mente de saber que Dios es propicio a cada uno de nosotros. La Navidad empieza en Dios. Él es el gran plan de Dios, se está llevando a cabo cuando ha llegado el cumplimiento del tiempo. El tiempo exacto para Dios. Hace 2020 años que nació el Hijo de Dios. Es el evento más significativo en la historia de la humanidad. Por eso toda la humanidad cuenta los años antes de Cristo o después de Cristo. Distinto es que muchas personas de Cristo hacen una interpretación humanista, creyendo que Él era un gran personaje de la historia, pero no, como ahora vamos a intentar argumentar delante de Dios, el Mesías esperado, el Siló enviado por Dios. Claro que sí. La Navidad es Dios, la vida es Dios. Y Dios mostrando su inmenso amor,
Dios mostrando su inmenso amor. No es una retórica, digamos, de corte artístico, sino que la Navidad, igual que Dios envía al ángel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret a hablar con María, Dios envía a su Hijo porque Dios muestra su amor enviando a su Hijo al mundo. ¿Para qué? Para que vivamos por Él. Para que vivamos. Dios es vida. Dios envía a su Hijo al mundo mostrándonos su amor para que vivamos, porque sabía que sin Él no tenemos vida. Con Él tenemos un aliento temporal como el de los animales para morir. Y estar separado de Él por toda la eternidad, eso no es vida. Eso es lo que algunos llaman la vida, que son 2 días. Dios nos quiere dar una vida gloriosa, una vida abundante, una vida eterna, una vida en plenitud. Y para eso necesitamos al Cristo. Pero Dios manifiesta su amor. Y por eso envía a su Hijo, y dice el siguiente versículo, en propiciación por nuestros pecados. ¡Qué amor tan grande! Que una creación que Él ha creado, como dice el evangelista Marcos, que se ha rebelado contra Él, que se ha opuesto a Él, que le ha negado y rechazado a Él, y Dios viene a este mundo, envía a su Hijo a este mundo, en propiciación por nuestros pecados, para ofrecernos una oportunidad de reconciliarnos con Él. Esa es la gracia soberana y ese es el inmenso amor de Dios. Incomprensible para muchas personas, pero así es el misterio de la Navidad. Dios manifestado en carne para ofrecerse en expiación por nuestros pecados. Bendito sea su nombre. ¿Qué es lo que hace María? La primera reacción, versículo 26, versículo 29, dice que ella pensaba, no habla, piensa. Y me encanta esta expresión. Muchas personas nos tiramos al charco de hablar y hablar sin pasar por el tamiz de la mente lo que vamos a decir. María le está diciendo el ángel todas estas cosas y ella no habla, piensa. Pero es que su novio era igual que ella. ¿Cómo se llamaba su novio? José. Y cuando el ángel se le aparece a José y le está explicando todas estas cosas que le había explicado con anterioridad a María, ¿qué hace José? A ver si alguien recuerda la expresión. Considerando él todo lo que le había dicho el ángel y viendo lo que le había dicho la propia novia de lo que había ocurrido, dice que él pensaba qué hacer en este caso. No toma una decisión precipitada. Y gracias al Señor que no tomó una decisión precipitada, porque luego el ángel también le explica a él la cosa. María y José piensan antes de hablar, antes de actuar. Y piensan en la Navidad. Nosotros nos hemos criado aquí y quizás la Navidad para nosotros sea algo aceptado como un hecho cultural. Pero no tiene que ser ese el motivo de aceptar la Navidad. Si aceptamos la Navidad no es porque nuestros abuelos hayan creído en la Navidad, porque nuestros padres sean navideños. Si aceptamos la Navidad es porque pensamos y se convierte en una convicción profunda en nuestra alma. Porque si no, si nos hubiésemos criado en Oriente, pues seríamos budistas y ahora estaríamos comprando los bazares chinos, bueno, ahora también lo compran los europeos, los budistas estos y estaríamos allí, ti. O si fuéramos americanos, pues estaríamos con un Papá Noel, con un castillo de grande, haciendo otras cosas. Eso no es Navidad. Pero tampoco es Navidad celebrar a Cristo sin fe. Tampoco es Navidad celebrar a Cristo y dejar a Cristo debajo de la mesa, en un segundo plano. O Él es el centro de nuestra vida, o Él es el Kyrios, el Señor de nuestra alma, o no es nada. No nos equivoquemos. La Navidad no son los polvorones ni las luces. La Navidad es el Señor de nuestra vida,
que está siendo honrado y glorificado porque nosotros estamos haciendo memoria de Él, igual que hemos hecho hoy en memoria de su sacrificio en la cruz. Amén. Amén. Dice el siguiente texto, la siguiente porción, dice el ángel que le dice, y ahora concebirás en tu vientre y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Entonces María le dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Fíjense, versículo 30, lo que el ángel le va diciendo. No temas, el Señor es contigo. Esa es la seguridad de nuestra vida. La seguridad de nuestra vida no es la fortaleza emocional o la fortaleza intelectual o la fortaleza económica o social o política. La fortaleza de nuestra vida es que Dios está por nosotros. Salve, muy favorecida. No solamente es muy favorecida María, que es bienaventurada y la llamaremos bienaventurada. No solamente es ella. Salmo 103. Bendice, alma mía, al Señor, que te ha coronado de favores y misericordia, que te ha rescatado del hoyo, que ha sanado todas tus dolencias, que ha perdonado tus iniquidades. El Señor nos ha coronado de favores a todos los que hemos creído en Él. Hemos sido llenos de gracia. ¿Hay más gracia que recibir la gracia de nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida? No hay más. La gracia y la verdad vinieron por Él. Gracia sobre gracia recibimos cada día. Qué benditos somos nosotros. Qué bendita gracia recibió María. Concibió. Lo dice, ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, dice el evangelista Mateo, anunciando una profecía de Isaías. La misma Virgen concebirá, la palabra que está aquí, concebirá, y dará a luz un hijo y se llamará su nombre Jesús, que significa Salvador, porque Él salvará al pueblo de sus pecados. No podía tener otro nombre. Por eso el ángel le dice a María cómo se iba a llamar y el ángel le dice a José que le pusiera por nombre Jesús. Este será grande. Fíjense las expresiones que ahora dice del Señor. Y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Este quizá es hoy, donde vamos a centrar más el énfasis. Todo el capítulo es glorioso, pero hoy vamos a centrarlo aquí precisamente en esta expresión. Será grande, será llamado Hijo del Altísimo, única vez que pueda aparecer esta expresión, Altísimo sí aparece hasta 16 veces en la Escritura, pero el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Y ya nuestro hermano Ebenezer, guiado por el Espíritu, nos ha puesto en bandeja el corazón para este tema. Es que era ahí donde empieza. Porque todo lo que hace referencia al Mesías viene profetizado desde hace 2000 años. El Señor está preparando este momento, está preparando este evento, para que toda la humanidad pudiera comprender que no era una casualidad, no era un evento puntual, sino que el Señor venía preparando todas las profecías, todos los hechos que habían ocurrido antes en la historia de Israel, para desembocar en este gran evento. Pregunto, y quizá alguno lo sepáis, ¿cuántos profetas hablan del Mesías, del Salvador? Lo dice Hechos de los Apóstoles 10.
Amén. Todos los profetas, no algunos profetas, todos los profetas, todos hablan de Jesús. ¿Qué hizo Jesús resucitado cuando se encontró con los dos en el camino de Maús? Le dice, mira, no lloréis, aquí está el Cristo resucitado. ¿Le hizo eso? No. ¿Qué empezó a hacer con el camino de Maús? Cogió las escrituras y empezó a decirle lo que de él decía la escritura, que era necesario que padeciera y que resucitara al tercer día. La fe de nuestra alma se basa en lo que está escrito. Todos los profetas anunciaban y la nación de Israel tenía una idea del Mesías, o podía haberla tenido, mejor de lo que tenían. Me explico. Porque desde Génesis 3, que se está anunciando que de la simiente de la mujer nacería el Mesías, a cuando Jacob está siendo modificado su nombre por Israel, teniendo un pueblo, ante Abraham, que había confiado en el Señor, todo va anunciando y profetizando a Silo, el renuevo, el fuerte de Jacob, el deseado de todas las naciones, el que había de venir, el siervo sufriente de Jehová. Hoja a hoja de la Escritura, cualquier hecho va apuntando al Mesías. Y muchas expresiones y términos, como los que acabamos de describir, apuntaban claramente al Mesías. Pero este del trono de David, nos parece que es especial. No porque sea más importante que los demás, pero sí es por el que más identificaban los israelitas al Mesías. Porque si hablaba del renuevo, del deseado de todas las naciones, o quizá alguno se le haría un poco de noche en sus pensamientos espirituales sobre el tema. Pero tú le preguntabas a un israelita, ¿de dónde sería el Mesías? Y hasta, digamos, los más, y con permiso, analfabetos, que eran invidentes, que estaban postrados en un camino, que decían, Jesús, hijo de David. Y los leprosos que estaban allí, que estaban abandonados, ¿qué decían? Señor, hijo de David. 16 veces es reconocido el Mesías en todo el Nuevo Testamento como el hijo de David. De todas las profecías, las más llamativas. Porque el Señor mismo prometió a David que sería así. Salmo 86, Salmo 130. El Señor prometió a David, no solamente te saqué detrás de la majada para que seas rey de mi pueblo, sino que de tu linaje tendrás una dinastía perpetua. Segunda de Samuel. Y luego el Salmo aclara, tendrá un reinado permanente, para siempre. Pero es que luego el Salmo 130 aún hace una cosa más grande. Isma, que tú sabes que a mí me gusta. El Señor lo jura, que lo juro. Y cuando el Señor jura algo es que lo que dice es irrevocable. De hecho, el apóstol Pedro, en Hechos de los Apóstoles, en su primer discurso le está diciendo, el rey David, que también era profeta, dijo esto de su linaje, hablando del Mesías, que tomaría su trono. Y en Cristo Jesús coinciden las dos situaciones. Jesús era del linaje de David conforme a la carne, porque para eso la Escritura dice, se llamaba José de la casa de David. Es el personaje que más aparece. Cuando el ángel habla otra vez con José de la casa de David. Era del linaje de David, pero es que además el pueblo estaba esperando un rey de la casa de David para que gobernase. Y ahí es donde está, digamos, el equívoco o el fallo de interpretación. Y me explico. En este momento, cuando el Señor va a nacer, Israel no tenía rey. Israel estaba siendo subyugada, como sabéis, por el Imperio Romano. Ya hacía años, desde la deportación de Babilonia, que ya Israel nunca más había tenido rey. Ellos estuvieron deportados y regresaron
pero no regresaron como un imperio propio con rey, sino regresaron con un imperio subyugado primero a los persas, luego a los griegos, luego a los romanos. En algún momento de la historia de los macabeos hay algún autogobierno en alguna región, pero nunca llegan a tener rey. Entonces los israelitas, ¿qué están esperando? Cuando venga el hijo de David, bien, vamos a tener un reino terrenal. Pero Dios mío, que no se dan cuenta que es el pueblo fundado por Dios para dar gloria a Dios, para hacer un reino espiritual, como Ebenezer nos ha apuntado, no un reino terrenal. ¿Para qué quieren un reino terrenal? ¿Para poner una bandera? Pues pon la bandera en tu casa, hombre. Para cantar un himno, canta el himno. Terrenal, nacionalista si quiere. El trono de David era un trono espiritual. Es un trono celestial. Es un trono eterno. Y para eso hacía falta un rey no humano, sino un rey muy especial. Y ese rey se estaba engendrando en el vientre de la bienaventurada Virgen María. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Obsérvese que es una lección complementaria a la anterior. Antes habla de la casa de David, ahora habla del fuerte de Jacob. Abraham funda Dios el pueblo, Isaac y Jacob, y Dios le cambia el nombre por Israel para que no sea un pueblo terrenal innumerable como las estrellas, como las arenas del mar, sino incontable como las estrellas del firmamento. Porque está hablando de un pueblo celestial, un pueblo glorioso, un pueblo que va a tener vida eterna, un reino glorioso. ¿Para qué queremos un rey? Vale, que se enfrenta a los romanos, que vaya allí a Jerusalén, que tire flecha a todos los romanos, que los quite de en medio, ya está aquí, el Mesías. Probablemente sería aplaudido y reconocido por multitudes. ¿Cuánto hubiese durado ese reino? 70, 80 años y luego otra vez las mismas. Pero a eso no había venido Jesús. Aunque algunos apóstoles lo pensaban. Señor, cuando tú estés en tu reino, mira, a mí me pone a tu izquierda y a mí a tu derecha. Y el otro, cuando vio que aquel reino no era como él esperaba, lo traiciona por 30 monedas de plata. Miserables. Muchos lo pensaban. Pero algunos, cuando vieron al Cordero de Dios, callado, recordaban las profecías. Como Cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca. Cuanto más grande querramos ensalzar al Señor Jesús, más grande tenemos que hablar de su humillación. Porque la humillación más grande que la humanidad ha conocido es la del Hijo de Dios. Mis 4 hijos nacieron en el hospital Juan Ramón Jiménez. Es habitual. Hay quien no ha podido nacer en un hospital, ha nacido en una casa. Y es digno, viene la matrona o el matrona a su casa. Pero nacer en un pesebre, nacer en una cuadra, porque no había un lugar para ellos en un mesón. Por favor, una mujer embarazada. Por favor. El Hijo de Dios, el Hijo del Altísimo va a venir a su tierra que ha creado y no tiene un sitio para nacer. No es porque él no quisiera, claro que le podía haber hecho un palacio y 100 palacios. Y claro que podía haber permitido que tuviese 100 hoteles para nacer. Y claro que podía haber permitido que no pasara hambre cuando iba por los caminos, ni sol, ni sufrimiento, ni injurias, claro. Pero él, para poderse compadecer de cada uno de nosotros, tenía que sentir lo mismo que nosotros sentimos. Por eso él puede ser nuestro fiel
y justo sumo sacerdote, porque Él nos entiende y nos comprende perfectamente, porque todo lo que nosotros sintamos y padezcamos, Él lo ha padecido antes. Bendito sea el Señor. María le dijo, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón, soy virgen, estoy desposada con José, pero aún no me he casado con él. Y respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu... Eso lo de antes, dale. Aleluya. ¿Pasa? Vale. Se me había olvidado. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Nótese la explicación que le da el ángel. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Nótese la misma enseñanza. El Espíritu viene sobre ti, el poder del Altísimo te cubrirá. El Espíritu Santo y el poder del Altísimo es lo mismo. Con su sombra, la Sequinat, la sombra que acompañaba a Israel. ¿Qué hace una sombra aquí en la mesa? Podría hacer sombra ahí en el banco. ¿Qué hace una sombra en el banco? Pues la sombra cubrió a María y ella concibió en su seno. Con el mismo poder que antes de los tiempos, que antes de la creación, el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas, se movía y dijo, hágase la luz, y la luz se hizo. La misma palabra del Espíritu, Espíritu con poder para hacer lo que es incomprensible para la mente humana, pero que si Él no lo hubiese hecho no existiríamos, porque es el alfa y la omega, el principio y el fin. Todas las cosas existen porque Él existe. Si Él no existiera, nada de lo que existe existiríamos. Y si Él no hubiese ejecutado su plan de gloria y de amor, pues seguiríamos perdidos en nuestros delitos y pecados. Pero el Espíritu Santo vendrá sobre ti, por lo cual el santo ser, vale, bueno, vente para adelante, el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Estas dos expresiones, santo ser. Fue hijo de mujer, lo dice Gálatas, nacido de mujer, nacido bajo la ley, pero no fue nacido de hombre. Santo ser. En maldad hemos sido cada uno de nosotros concebido en el vientre de nuestra madre, por el pecado adámico que se traslada a través del Padre, humano. Pero Jesús no fue concebido por padre humano. Aún desde el vientre de su madre fue concebido en santidad por el Espíritu Santo. Y aún en su vida, en sus 33 años de vida, fue probado y tentado en todas las cosas, y no se halló delito en él. Por eso el Salmo 86 también lo dice otros, cuando está hablando de la promesa del trono de Israel, del reino de David, dice, nuestro rey es el santo de Israel. ¿De quién hablaba Malaquías, Ebenezer? Del gran rey. Este es nuestro rey. A veces nos quejamos de que nuestro rey es corrupto. Nos quejamos de que los políticos son corruptos. Nos quejamos de que son corruptos. O sí, son corruptos. Son corruptos. Bueno, aquí tenemos un rey no corrupto, un rey santo. Podemos poner toda nuestra confianza en él. Un rey que está por nosotros, a favor de nosotros, que quiere hartarnos de bien. Sigámosle. No, mira, es que, bueno, es que no, es que el mundo tiene lo que se merece. Es que el mundo tiene lo que quiere tener.
Es que cada uno en su corazón tiene lo que quiere. Porque nadie es responsable por nadie. Y nadie tiene en su corazón lo que diga el político o el rey de turno. Cada uno tiene en su corazón lo que quiere tener. Y el rey, el santo de Israel, está por nosotros, con banderas de amor, gritando enseñanzas de gloria para que les recibamos y tengamos una vida plena y gozosa y alegre y dichosa por hoy y por toda la eternidad. ¿Qué le dirás tú al Cristo? Mira lo que le dijeron en este mundo. Mira, Él será llamado Hijo de Dios. Él será llamado Hijo de Dios. Qué grande. Él se hizo Hijo de Dios para darnos la oportunidad a todos y cada uno de nosotros que le hemos recibido en nuestro corazón de ser llamados hijos de Dios. Y tratarnos como hermanos. Pero no estamos hablando del rey, del gran rey. ¿Sí? ¿Y ese gran rey quiere morar en medio de nosotros? Sí. ¿Y ese gran rey quiere tener intimidad con nosotros? De eso estamos hablando. Porque cada uno de nosotros somos templo del Espíritu Santo. Hijo de Dios. Casi todas las personas que escuchaban a Jesús sabían que aquel era el Hijo de Dios. Pero ¿qué ocurrió cuando Acuña leyó el versículo de Lucas 4? Dice, esta profecía hoy se ha cumplido delante de vosotros. Dice, y todos daban buen testimonio de él. Sí, daban buen testimonio. Pero si no sale corriendo lo despeñan. Porque lo cogieron para tirar y eran sus parientes. Pero ¿qué hizo el sumo sacerdote ahí todo lleno de filasteria y de importancia? Oh, te conjuro por el Dios viviente, dinos tú si eres el Hijo de Dios. Tú lo dices. Y desde ahora me veréis sentado a la diestra del Padre, tomando el reino de David, mi Padre. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos falsos? No dijo falso, pero eran falsos. A la cruz, a la muerte, por ser hijo de Dios. Qué necedad la de este mundo, qué ignorancia la de este mundo, qué maldad la de este mundo. Por eso nuestro reino y nuestra predicación no es sobre las cosas de este mundo, sino sobre la del reino de los cielos, donde hay verdadera paz y donde hay verdadera vida. El ángel le dice, María, ¿qué podía pensar una joven doncella al escuchar todas estas cosas? ¿Que son difíciles o que son imposibles para mente humana de asimilar? El misterio de Dios manifestado en carne. El misterio de que ella pudiese concebir sin haber conocido un varón. El misterio profetizado de que la Virgen daría a luz y ella era la elegida. Dice, mira, tu parienta, Isabel, la que decían que era estéril, ya ha concebido y ya lleva 6 meses. Y le dice, porque nada hay imposible para Dios. Y les recuerda a María que esa misma frase se le había aplicado a Sara, esposa de Abraham, cuando Dios le había dado promesas a Abraham. Dios a Abraham no le dio riquezas, no le dio tierra, le dio promesas, palabras. A fin de cuentas, nosotros lo que recibimos son palabras, que si son huecas se las lleva el viento y nuestra fe es vana. Pero como estén llenas de contenidos, nuestra fe es gloriosa.
Sara recibió una promesa que era difícil de cumplir porque ella era una mujer estéril. Pues cuando era requete difícil de cumplir porque ella se le pasó el tiempo de la costumbre de las mujeres, ya no solamente era estéril, sino que además era una señora mayor y sin óvulo, entonces le dijo a Dios, ahora vas a concebir porque lo que es imposible para las personas es posible para Dios. Aquí está la frase. Pero es que Dios nos ha venido enseñando eso continuamente en la historia. ¿Podría Moisés atravesar el Mar Rojo? Podría y pudo. ¿Podría Jonás salir del vientre del gran pez del hondo del mar? Podría y pudo. Y pudiéramos citar expresiones de Job, de Jeremías, porque tú eres el creador de los cielos y la tierra. Para ti no hay nada imposible. Esa es la especialidad de Dios. Lo que es imposible para las personas es posible para Dios. Es más difícil, le dice, que entre un rico en el reino de los cielos que un camello pase por el ojo de una aguja. Y le argumentaban los apóstoles, maestro, entonces ¿quién se va a salvar? Esto es imposible. Ciertamente es imposible para la carne, pero posible para Dios. Posible para Dios. Hubo una cosa que no fue posible para Dios. Hubo una cosa que no fue posible para Dios. Cuando su hijo amado estaba en el huerto de Getsemaní, le dice, Padre, para ti todas las cosas son posibles. Todas. Si te es posible, pasa de mí esta copa. Posible. Pero Él nos estaba mirando a cada uno de nosotros. Nos estaba mirando a cada uno de nosotros. Para Él era posible pasar del Hijo a aquella copa y habernos dejado sin salvación a cada uno de nosotros. Pero tanto nos amó a nosotros que entregó a su Hijo. Entregó a su Hijo para que tú y yo hoy tengamos vida. Una vida gloriosa, no una vida religiosa, no una vida cualquiera. Misterioso es que un hijo se engendre en el vientre de una madre. Benditas sean las madres. Misterioso es que cada uno de nosotros hayamos sido admitidos como hijos de Dios. Benditos seamos cada uno de nosotros, porque Él fue levantado en la cruz para que cada uno de nosotros podamos ser levantados un día en la gloria. Terminamos con 2 versículos, 38. He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. He aquí la sierva del Señor, hágase en mí conforme a tu palabra. El Señor nos está preparando a cada uno de nosotros. El Señor nos prepara a cada uno de nosotros para cada día tomar la mejor decisión para darle gloria a Él. No solamente es para tomar un día una decisión. Ciertamente el Señor había preparado a esta doncella en humildad para que un día dijese, he aquí la sierva del Señor. Pero el Señor también nos prepara a cada uno de nosotros para que un día tengamos ese encuentro personal con Cristo. Pero también nos prepara a cada uno de nosotros para nuestro trabajo, para la educación de nuestros hijos, para nuestras relaciones sentimentales, para nuestras relaciones vecinales, etcétera, etcétera. Y para eso nos hace falta una actitud de siervo, no una actitud déspota o prepotente. Pero nos vamos a centrar en María. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Margarita Bull precisamente esta semana ministraba en uno de los devocionales de esta frase. Hágase en mí conforme a tu palabra. No dice hágase en mí conforme a tu voluntad, que ya de por sí es una gran fe, porque, Señor, quieras lo que tú quieras, yo lo acepto. Es tu voluntad, tú me lo has enseñado en el Padre Nuestro. Hágase tu voluntad en mi vida. No,
ya sabía cuál era la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que concibas. La voluntad de Dios es que tú recibas en tu seno al Mesías. La voluntad de Dios es que tú tengas el riesgo de ser apedreada en la calle, despechada. La voluntad de Dios es esta. Hágase en mí conforme a tu palabra. Esa es la fe de María. Esa es la fe ejemplificante para cada uno de nosotros. ¿Conocemos la palabra de Dios? Pues cuando la conocemos, la apropiamos con fe para cada uno de nosotros. Porque ¿qué es lo que tenemos nosotros? No tenemos más que Abraham y que tuvo Sara. Tenemos una palabra de promesa. Porque si Abraham y Sara hubiesen esperado el reino terrenal, ya lo tenían. Estaba esperando una ciudad por venir. E Isaac esperaba un mundo, una vida eterna, una vida gloriosa. Y todos los que fallecieron con esta fe, que ahora están en la presencia del Señor. Hágase en mí conforme a tu palabra. Nosotros sabemos que un día, conforme a la palabra del Señor, estaremos en la gloria. No porque nos lo estemos inventando o fululando, sino porque el Señor lo ha dicho. Y lo que el Señor dice, el manaísma, y promete y jura también, se cumple. Irrevocablemente se cumple. Y un día nosotros también estaremos en la gloria. Y entonces le dice su prima Elizabeth lo que tenía ahí escrito. Bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Qué frase más bonita. Bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Y esto nos lo podemos apropiar cada uno de nosotros. Cada promesa que nosotros leamos en la Escritura y la creamos de Dios para nosotros, podemos decir, bienaventurado el que hemos creído, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. Porque lo que el Señor dice, lo cumple. En María y en nuestras vidas. Amén. Que el Señor